Temas es el sistema digestivo. ¿Cuál es la importancia del sistema digestivo? Que el organismo necesita combustible, el organismo necesita nutrientes, el organismo necesita todas las bases para poder operar. O sea, ¿y eso cómo se lo damos? Se lo damos a través de la ingesta del alimento, o sea, a través del sistema digestivo. ¿Cómo entra ese alimento al cuerpo humano? ¿Cómo entra ese combustible al cuerpo humano? Entra a través del sistema digestivo. O sea, tenemos nutrientes gaseosos que entran a través del sistema respiratorio, pero necesitamos esos nutrientes sólidos o esos que entran a través del sistema digestivo. Entonces, el sistema digestivo es el encargado de digerir los alimentos que tomamos, haciéndolos aptos para que puedan ser, primero, absorbidos y segundo, asimilados. O sea, para que, primero, que puedan entrar en debida forma. Segundo, que el organismo pueda desdoblarlos, pueda sintetizar esos alimentos. Y tercero, que puedan pasar al torrente sanguíneo, o puedan pasar a todo el organismo los nutrientes que necesita para su buena función. Todo eso se hace a través del sistema digestivo. ¿Cuáles son las partes del sistema digestivo? El sistema digestivo también consta básicamente de dos partes. Una que es el tubo digestivo o las vías digestivas para compararlo con el sistema respiratorio, con las vías respiratorias, y las glándulas anexas a ese tubo digestivo. Entonces, esas son las anexas. Pero tenemos el tubo digestivo. El tubo digestivo o el aparato digestivo es una sola manguera, es un solo tubo completo que tiene diferentes partes. Entonces, la primera parte que vamos a encontrar es la boca. La boca es por donde va a entrar todo el alimento a ese tubo digestivo. Como ya vimos, también hace parte del sistema respiratorio, porque también puede entrar aire a través de la boca. De ahí pasa a la faringe, que la comparte también con el sistema respiratorio. Ahora, de la faringe ya se independiza el sistema digestivo. Acordemos que está detrás del aparato respiratorio. Perdón, sí, está detrás del aparato respiratorio. Entonces, de ahí ya se continúa de la faringe, se continúa ¿con qué? Con el esófago. Del esófago se continúa con el estómago. Del estómago pasa a lo que se denomina el intestino delgado y por último en el intestino grueso. Pero todo es un solo tubo. O sea, nosotros podemos sacarle a una persona desde la boca hasta el ano, le sacamos y podemos estirar todo ese tubo. Y es una sola manguera. Una sola manguera. Muy bien. Y para que trabaje bien todas esas partes de ese sistema digestivo, necesitamos unas glándulas anexas que están secretando ciertas sustancias que ayudan a que se puedan sintetizar, desdoblar los alimentos y puedan ser asimilados por el cuerpo humano, por el organismo. Esas glándulas anexas básicamente son las glándulas salivares que se encuentran en la boca, el hígado y el páncreas. Son los que ayudan a que todo eso trabaje bien, todo ese sistema digestivo. Aquí podemos observar lo que es el sistema digestivo. Arriba podemos ver la boca, de la boca pasa a la faringe, de la faringe va a pasar a lo que es el esófago, y el esófago entonces cae o se pasa a llamar estómago en esta parte de acá. Del estómago entonces va a pasar al intestino delgado, aquí este es el intestino delgado, y por último el intestino grueso, hasta salir por aquí atrás, sale por el recto, que es la última parte del intestino grueso. Entonces vamos a empezar por cada uno de los órganos. Primero por la boca. Entonces, ¿qué es la boca? Es la puerta de entrada de los alimentos o la puerta del aparato digestivo.
En el interior de la boca vamos a encontrar dos filas de dientes. Una fila superior, una inferior, que los dientes en una persona normal, un individuo normal, son 32 dientes que vamos a encontrar, que se dividen. Los 4 frontales se denominan los incisivos, después tiene 2 que siguen a continuación, que son 2 caninos, después siguen 2 que se denominan los premolares, por último 2 que son los molares. Entonces son incisivos, caninos, premolares y molares. Molares y no molares. Molares. Entonces esos son los dientes. ¿Cuál es la función? Caninos, premolares y molares. Exacto. Acuérdense, los incisivos son los de Drácula. Los colmillos. Correcto. Esos son los incisivos, Los caninos. Los perros. Sí, Los incisivos, los son los de chiquitos. frente. Entonces, y dos premolares y 2 molares. Entonces, ¿qué función tienen los dientes? Los dientes tienen la función de la masticación, o sea, el cortar, correcto, el cortar y reducir el alimento mediante la fricción de los dientes superiores con los dientes inferiores. Entonces se va reduciendo el alimento para que pueda seguir pasando a través de todo el tracto digestivo. Ahora, protegiendo esos dientes, entonces se configuran lo que son los labios. Tenemos un labio inferior, otro labio superior, y ¿qué es lo que hacen? Cierran la boca, o sellan la boca cuando se cierra. O sea, ellos regulan la apertura de la boca o el cerrar la boca. En el interior de la boca también vamos a encontrar un músculo que se denomina la lengua, la cual es un músculo voluntario. Nosotros podemos mover la lengua a voluntad. Y en la boca vamos a encontrar el sistema del gusto, el órgano que básicamente controla el sistema del gusto, donde están todas las papilas gustativas, va a ser precisamente en ese músculo que se llama lengua. Ahí es donde encontramos toda la base fundamental, la unidad fundamental del sistema del sentido del gusto. Entonces ya hemos visto 3 sentidos. Hemos visto el sentido del tacto, cuyo órgano es la piel, el sentido del olfato, cuyo órgano sería la nariz, y el sentido del gusto, cuyo órgano sería la lengua ubicada dentro de la boca. Y por último, la boca también cuenta con las glándulas salivares. ¿De qué se encargan esas glándulas salivares? Se encargan de secretar una sustancia que se denomina saliva, que sirve para humedecer los alimentos y volverlos una masa que pueda pasar a través del tracto digestivo, que ya pueda pasar esa masa, pueda pasar a la faringe y pueda pasar a lo que es el esófago. Entonces, esas son las glándulas salivares, que son parte de las glándulas anexas que tiene el aparato digestivo. Aquí podemos observar, si vemos aquí, esta es la epiglotis, esta es la que nos va a determinar si lo que está dentro de la cavidad vocal va para el esófago o va para la tráquea. Entonces, nos cierra o nos abre dependiendo de para qué sitio vaya a ir. Y aquí tenemos pues la boca y tenemos los dientes. Los incisivos serían estos 4 de acá. Los caninos serían estos 2 y aquí alcanzamos a ver los 2 premolares. Los molares ya están más atrás. Entonces, las glándulas salivares vamos a encontrar que si nos tenemos que aprender cuáles son las glándulas, no se las tienen que aprender. Sí, pero sí saben que existen las glándulas salivares. Que si me tengo que aprender, el aparato digestivo, sí, y en orden, que si me lo va a preguntar con toda seguridad, sí. Entonces sí se lo tienen que aprender. Entonces, dentro de las glándulas salivares vamos a encontrar las parótidas
están delante de los oídos en los carrillos, son las más grandes y tienen un conducto que atraviesa los carrillos y terminan dentro de la boca. Está la submaxilar, que está dentro del arco de la mandíbula y terminan debajo de la lengua. Y la sublingual, que se encuentran debajo de la lengua y tiene varios conductos que producen la salivación. Por eso, digamos, el olor a comida, el olor a papitas de una que vienen recién salidas, entonces eso estimula el olfato. Ese olfato, como todo está conectado, estimula ¿qué? Las glándulas salivares. Entonces, por eso cuando uno ve algo agradable dice, se me hizo agua en la boca. O sea, las glándulas salivares se estimulan. Ya se me activaron. Entonces, y se activan, correcto. Y se activan, ¿por qué? Porque es muy importante que la glándula salivar secrete esa saliva para que la boca se prepare para recibir el alimento, que produzca la masticación y que pueda humedecer ese producto. Entonces, eso de que se me hizo agua a la boca es cierto. O sea, estimula las glándulas salivares pero para eso, para preparar la ingestión del alimento, entonces que la boca esté preparada de manera adecuada. Aquí podemos ver las glándulas salivares, aquí tenemos la parótida, y la parótida que tiene sus ductos para que produzca saliva, la sublingual que está debajo de la lengua y la submandibular o submaxilar que está acá, que todas van a secretar en la boca, van a secretar su sustancia que es lo que va a formar la saliva. Entre otras, la saliva es muy rica en lisocima. La lisocima es una sustancia que es antibiótico, que es bactericida. ¿Para qué? Para que lo que entre al cuerpo entre desinfectado, digamos así. Ahora, no es que con saliva uno a desinfectar cualquier cosa. Porque el usuario... ¿Y aquí que provocamos tanta salida? Muchos usuarios no, lo que pasa es que sí, tenemos la lisocima y la saliva es un excelente desinfectante, pero en la boca también tenemos más o menos 1 millón de bacterias que, digámoslo así, están haciendo popó permanentemente. Entonces la saliva tiene el desinfectante, pero tiene también toda la parte aséptica. Entonces eso es lo que le quita el valor desinfectante a la saliva. Sucede mucho con usuarios de lentes de contacto. Para humedecer el lente de contacto, entonces se lo ponen en la boca. ¿En serio? Sí, sobre todo el lente gas permeable o el lente duro, porque piensan que con eso lo van a aumentar y que lo van a desinfectar. Y resulta que no. O sea, porque así como lo pueden desinfectar, pues también hay sustancias que lo pueden. Oye, afuera de donde está, pues ya no hace el mismo efecto, me imagino, la saliva. Sí, correcto, porque viene toda la combinación de todo eso, o sea, de todas esas secreciones. Bueno, entonces las funciones de la boca son básicamente 3. Primero, la masticación. Como ya les dije, los dientes entonces se encargan de triturar todo el alimento. Entonces, el alimento que entra en la boca se divide en trozos más pequeños para que puedan pasar fácilmente al esófago y puedan atravesar el esófago para llegar ¿a dónde? Llegar al estómago. La otra es la salivación, que es lo que produce las glándulas salivares que segregan saliva incluso antes de que el alimento llegue a la boca. Y por último, la deglución, que es cuando el alimento ya está triturado y mezclado con la saliva, entonces ya se denomina un bolo alimenticio. Ya es como una papilla. Es como una papilla que es la que va a pasar, o sea, por acción de la lengua va a ayudar para empujar hacia atrás ese bolo alimenticio y que caiga en la faringe para que pase de ahí, pase a lo que es el esófago. Entonces, de ahí pasamos, ¿no? Ya me doy. Entonces pasa al esófago, que es un tubo que comunica la boca con el estómago y lleva los alimentos desde la parte posterior
de la garganta o faringe nos lo va a llevar ¿a dónde? Aquí al estómago. Mide más o menos entre 25 o 30 centímetros. Y está recubierto con 2 capas de músculos que se contraen de forma descendente. Igual, es musculatura lisa, es involuntaria, pero se mueven ¿para qué? Para que el alimento baje. Sí, para que el alimento pueda bajar de lo que es la faringe, baje hasta el estómago. Baja en vía descendente. Cuando viene en vía ascendente es cuando se nos produce lo que se denomina el reflujo, que viene contrario a lo que debería hacer la digestión, es de la boca hacia adentro, no de adentro hacia la boca. Entonces, cuenta con el esfínter esofágico inferior o la cardia aquí. ¿Qué es lo que hace? Esta cardia es igual que la válvula mitral y tricúspide del corazón. Cuando pasa el alimento, se cierra la cardia. ¿Para qué? Para que lo que está allá en el estómago no se devuelva, ¿sí? No vuelva otra vez al esófago. ¿Por qué? Porque el estómago tiene una serie de jugos gástricos que son supremamente ácidos. ¿Para qué? Para poder desdoblar ese bolo alimenticio que llega, para poder desdoblar y sacarle todos los nutrientes. Entonces, si esos ácidos se devuelven, o esta válvula no funciona bien y se devuelve, ¿qué pasa? Que ese ácido va a empezar a dañar el esófago. Entonces es donde se produce esas esofagitis, o lo que se denomina la acidez. Porque el estómago sí tiene las paredes y los jugos gástricos tienen el suficiente grado alcalino para contrarrestar la acidez que producen esos jugos, pero el esófago no lo tiene. Entonces se puede ulcerar, se puede operar, se puede dañar el esófago. Entonces, cuando viene ese proceso de acidez, es cuando tenemos que tomar, para contrarrestar esa acidez, entonces tomamos sustancias básicas. Las ácidas tienen un pH de ¿cuánto? De 0 a 7. Las básicas de De 7 7 a 14. Muy bien. Neutros. Entonces, del 7 neutros. Del esófago, entonces cae ya ese bolo alimenticio. Acuérdense que cuando ya salió de la boca ya cambió de nombre. Ya se llamó bolo alimenticio. Entonces, ese bolo alimenticio transcurre todo el esófago y va a caer al estómago. Entonces, el estómago se encuentra entre el esófago y el intestino delgado. Es un ensanchamiento del tubo digestivo en forma de saco. ¿Para qué? Para que ahí caiga ese bolo alimenticio, pueda ser almacenado en esa bolsa y pueda ser sintetizado. O sea, se le puedan sacar todos los nutrientes a ese alimento que nosotros ingerimos. Entonces, puede aumentar o disminuir su tamaño según la cantidad de alimento que contenga. Entonces, puede ser un estómago supremamente grande, puede ser un estómago pequeño, dependiendo sí de la ingesta es de lo que coma la persona propietaria de ese estómago, digámoslo así. Entonces, ¿cuáles son las funciones del estómago? Entonces, el estómago tiene como función almacenar los alimentos. Una vez llegue el alimento, a través de las cardias aquí, llega al esófago, llega al estómago. Entonces, el estómago empieza a secretar los jugos gástricos y para transportar ese alimento, ese bolo alimenticio, que ya al mezclarse con los jugos gástricos del estómago, volvemos a rebautizarlo. Ya no se llama bolo alimenticio, ya pasaría a ser el quimo. Ya aquí se denomina quimo. Quimo, la sustancia que queda aquí, ya mezclado con jugos gástricos, es el quimo. Entonces, tiene 2 aperturas el estómago. Una que comunica con el esófago, por donde entran los alimentos, que son las cardias. Entonces, aquí entra el alimento
Se abre la cardia, entra el alimento, se cierra la cardia y ya el alimento no puede volver a salir. Y una de salida aquí que lo conduce a los intestinos, que es lo que se llama el píloro. Este sería el píloro. Es la apertura, igual, del estómago pasa al intestino delgado a través de la válvula que se llama el píloro, que igual se abre, pasa el quimo al intestino delgado, pero no se puede devolver. Se cierra y no se puede devolver. Entonces ya aquí pasa a lo que es el intestino delgado. Entonces cuando el bolo alimenticio se transforma en una papilla, ya mezclado con los jugos gástricos, entonces cambia el nombre y se llama quimo. De ahí pasamos al otro órgano. O sea, lo importante es que en el estómago no se hace nada. O sea, no se asimila absolutamente nada. El estómago simplemente se sintetiza, pero no asimila para pasar al intestino delgado. Ahora, el intestino delgado se encuentra en la cavidad abdominal entre el estómago y el intestino grueso. Tiene la forma de un tubo alargado y hueco, con paredes más delgadas que las del estómago, y su función principal ahí sí es la digestión. O sea, es donde se empiezan a absorber, donde se absorben todos los nutrientes de ese quimo, que ya se ha vuelto una papilla suavecita para que puedan los capilares puedan absorber todos esos nutrientes, todos esos iones, todas esas proteínas, todos los aminoácidos, todas las sales, todo eso se puede absorber ahí, en el intestino delgado. Entonces, donde se produce la digestión, verdaderamente dicha, es en el intestino delgado. Mide entre 7 y 9 metros de largo. O sea, nosotros tenemos enrollados 9 metros de tubo en la parte abdominal, que es el intestino delgado. Y está plegado varias veces en la pared interior del intestino, está plegado varias veces, o sea, está envuelto en la cavidad abdominal. La pared interior presenta una gran cantidad de vellosidades intestinales, o sea, las vellosidades son como especie de pelitos que ayudan a que haya movimiento. Están los movimientos peristálticos, que son los movimientos que ayudan a que todo ese quimo vaya circulando a través de esos 7 metros de manguera, donde están absorbiendo, o sea, se está sacando los nutrientes del organismo. Se divide en 3 partes: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Eso tienen que saber dónde está, no que tengo una úlcera en el duodeno. Sí, entonces ya sabemos que es una úlcera que tiene en el intestino delgado, que tiene una afección en el intestino delgado. El 90% de los pacientes que uno examina aquí en Honduras manifiestan tener gastritis. De ese 90%, el 70% es una gastritis diagnosticada por ellos mismos. Sí, no hay ninguna evidencia médica de que el paciente tenga gastritis, sino que no, es que sentí un poquito de reflujo, entonces ya, eso es gastritis. Y se debe pues a la alimentación, por aquí la alimentación es muy rica en grasas. ¿Sí? Entonces eso hace que se produzcan esas gastritis y todas esas afecciones. Entonces tenemos que el intestino delgado, el duodeno, es la primera y más corta de las secciones, recibe el quimo y neutraliza el ácido estomacal. ¿Para qué? Para que ya, ¿quién le ayuda a neutralizar? Le ayuda la secreción de la vesícula biliar, o sea, la bilis. Sirve para eso, para neutralizar esa acidez que tienen los líquidos estomacales. Y el páncreas también colabora para eso. Por eso son glándulas anexas al aparato digestivo, que aportan ahí para que se puedan absorber los nutrientes. Después sigue por el yeyuno, que es la parte media, que absorbe también los carbohidratos que han sido descompuestos ya en azúcar simple y proteínas, que han sido convertidos en aminoácidos y en muchas vitaminas. ¿Cómo se produce todo esto? Ya esto lo estudiamos en bioquímica. Como nosotros no vemos bioquímica, entonces eso no. Y por último está el ilion,
que es la sección final, la más larga del intestino delgado, que absorbe todo el agua, los minerales, las sales, así como las grasas y los nutrientes restantes. Entonces, cada vez, en la medida que va pasando ese quimo por el intestino delgado, va perdiendo, se va deshidratando. O sea, se va deshidratando completamente. Cuando ya pasa al intestino grueso, ya pasa casi que totalmente deshidratado. Se había sacado todo el agua. Aquí podemos ver cómo se distribuye el intestino delgado. Y por último pasa al intestino grueso. El intestino grueso ya es la parte final. Se trata de un conducto de aproximadamente 1,5 metros de longitud que se divide en 3 partes. En el ciego, que cuando se hace una colonoscopía, entonces es el examen que se hace para revisar cómo está todo el intestino grueso. Y con la colonoscopía no podemos llegar al intestino delgado. Aparte que serían 7 metros de manguera lo que tendríamos que meter en el organismo para poder revisar todo el intestino delgado. El aparato digestivo se examina de 2 maneras. Por una endoscopía, que es a través vía bucal, entra una sonda para revisar lo que es esófago y llega hasta el estómago. Entonces, con una cámara pueden ver todo ese trayecto. O la colonoscopía, que entra vía el ano, entra por todo el intestino grueso y se observa cómo es que está trabajando todo ese intestino. Entonces, el intestino grueso tiene 3 partes. Entonces, el ciego, que está en la parte inferior derecha del abdomen y donde desemboca el intestino delgado. Entonces, eso se denomina el ciego. Después sigue el colon. El colon tiene 4 secciones. Tiene un colon ascendente, un colon transversal, un colon transverso, un descendente y por último el sigmoide. Y la tercera porción, que es el recto, que es el órgano que va a desembocar en el ano, donde finaliza el aparato digestivo. O sea, empieza en la boca y termina en el ano. A través de todo eso, entonces, se cambia la estructura del alimento que se ha ingerido y se absorben todos sus nutrientes. Básicamente, esa es la función que tiene el aparato digestivo. Entonces, la función principal del intestino grueso en el aparato digestivo es la concentración y almacenamiento ya no del alimento, sino ya de los desechos que ya vienen en calidad sólida porque ya ha sido deshidratado y ya cambia de nombre por 4ª vez. Ya lo que era primero alimento pasó a ser bolo alimenticio, pasó a ser quimo, y de quimo ya pasa a ser las heces. Ya el otro nombre es las heces, que ya son las heces fecales, que ya se expulsa el desecho como heces fecales. Ese es todo el recorrido del sistema digestivo. Igual, pues el sistema, pueden ver el video del sistema digestivo. ¿Preguntas del sistema digestivo? ¿Quedó claro? Igual que el respiratorio, igual que el cardiovascular, igual que el tegumentario. Es que es importante saberlo por nuestra vida diaria. O sea, tenemos que saber cómo funciona nuestro cuerpo. Y más que todo es donde va el proceso de cuando uno ya lo consume, los alimentos. Correcto. ¿Qué pasa con todo ese alimento? Entonces, por eso, una mala ingesta. ¿Dónde está la desnutrición? Cuando hay una mala ingesta de alimentos, o sea, que no se consumen los alimentos apropiados. Entonces, ¿qué pasa? El sistema digestivo no puede absorber los nutrientes que necesita el organismo para su buen desempeño. Entonces, viene la desnutrición. Al haber desnutrición, también se nos afecta la parte visual, porque también a ese órgano pues, no llegan los suficientes insumos, la suficiente energía para que trabaje en debida